Saludo en primer lugar a los integrantes del grupo de la Universidad del Rosario, el profesor Ronald Fabián Rodríguez. Saludo a mi colega Rafael Arraiz Luca y un cálido saludo para todos aquellos que se han inscrito en este curso y que, digamos, cuyo objetivo principal es compartir información y de alguna manera compartir una historia sobre países que han sido que son vecinos y que han sido tan cercanos en muchísimos aspectos. Después de esa breve síntesis que ha dado el profesor Arraiz, a mí me toca ir un poco más hacia una interpretación de por qué Venezuela está en esta situación tan trágica que muchas veces cuesta entender lo que un país con la riqueza petrolera de la que disfruta Venezuela y con todos los recursos y la modernización relativamente exitosa en comparación con América Latina, con muchos países de América Latina, esté hoy postrada de rodillas, derrumbada. Yo he llamado esta presentación Venezuela, populismo, rentismo y socialismo del siglo XXI, porque considero que para interpretar la magnitud de la tragedia y poder comenzar a entender cómo es posible que un país con estos recursos y esta población, recursos humanos, recursos materiales, esté en esta situación, creo que hay como tres componentes que las teorías políticas o sociopolíticas pueden ayudarnos a comprender. Es de todas maneras un poema polémico. Voy a comenzar por dar algunos enunciados iniciales. Uno que siempre doy cuando comienzo estas disertaciones, estas presentaciones sobre el populismo, es decir, que en América Latina, desde la ruptura del lazo colonial, siempre ha habido una tensión entre dos formas de ejercer la política, o dos formas de hacer la política. Una que es la democracia representativa, liberal, que fue construida desde la ruptura del lazo colonial y la construcción de la república por parte, pues, fundamentalmente de los grupos oligárquicos, la aristocracia, las capas altas de la sociedad. Y esas instituciones de la democracia liberal de la república fueron permanentemente, una vez y otra vez, tensadas por la aparición primero del caudillismo, que es una forma de populismo del siglo XIX en términos conceptuales, ¿no? Entonces, en América Latina, de acuerdo con algunos expertos y con algunas reflexiones que se hacen, siempre ha habido una tensión histórica entre la democracia liberal representativa y el populismo. Y de acuerdo a las circunstancias del momento, pues el balance se mueve hacia uno u otro. Y en el caso de Venezuela, podríamos decir que hacia finales del siglo XX, la balanza, el equilibrio se movió para el lado del populismo, de la emergencia del liderazgo carismático y del ejercicio de poder populista, produciendo lo que algunos teóricos llaman la ruptura populista. La ruptura populista es, en definitiva, se podría hablar mucho de eso, es un tipo de liderazgo que llega con un discurso de comenzar desde cero, ¿verdad? Y comenzar la historia otra vez del país. 16 años después, y me estoy situando aquí en el 2015, Venezuela va a ser declarada por las Naciones Unidas como un país que está padeciendo una emergencia humanitaria compleja. 16 años después, entrado en un periodo populista, de liderazgo populista y ejercicio de poder populista, se ha producido en Venezuela lo que se llama una emergencia humanitaria compleja, de acuerdo a Naciones Unidas, que es una situación en la cual se han afectado en una situación crítica todas las esferas de la vida social, económica, social, política, moral, políticas públicas, administrativas, etc. Y la causalidad de una emergencia humanitaria compleja, tal y como ha sido conceptualizado en instancias como las Naciones Unidas, es múltiple. Y aquí voy a comenzar por decir
que la crisis humanitaria compleja en Venezuela tiene muchas capas. Son muchas las causas que han llevado a Venezuela a esta situación, pero en lo más profundo de esas capas existe una crisis estructural en Venezuela que no ha sido resuelta. Yo a veces pongo el símil de una cebolla. Son capas y capas de crisis, pero en el fondo, en el corazón de esa cebolla, es una crisis estructural de la economía venezolana que es previa al gobierno de Hugo Chávez. Y esa causa estructural de la crisis venezolana está en un modelo económico que se agotó hacia los años 80 y que consistía pues en un modelo de economía desarrollista sustentado, dinamizado por un ingreso fiscal petrolero que en Venezuela se conoce como el rentismo petrolero. Venezuela tuvo una economía rentista petrolera sumamente exitosa para llevar a Venezuela a la modernidad. Como dice el profesor Arraiz, desde 1914 ya en los años 20 es el primer exportador de petróleo, en el 28 ya es el principal producto de exportación de Venezuela, pero ese petróleo moldeó una economía sumamente dependiente de un ingreso fiscal que provenía del mercado internacional y que no estaba relacionado con el aparato productivo interno. O sea, la renta la capta el Estado venezolano en su condición de Estado propietario. Es un Estado propietario que capta esa renta, es una renta internacional, y distribuye esa renta a la sociedad, y de la forma en que él distribuye esa renta a la sociedad, pues se generan proyectos económicos de industrialización, de modernización, etcétera, etcétera. Ese modelo comenzó a hacer aguas a finales de los años 70 y fue advertido por muchos economistas que estaba agotado el modelo rentístico petrolero, del capitalismo rentístico, como diría Asdrúbal Baptista, y que había que ir a un modelo alternativo donde se pusieran unas bases más robustas y más sanas de la economía, en donde las leyes de la economía fueran obedecidas, fueran utilizadas como orientación para el desarrollo de una economía sana y robusta. Y sin embargo, eso no solamente no sucedió a finales del siglo XX, en los años 80 y 90 nos arrastramos en una crisis económica sin fin, sino que tampoco ocurrió durante el gobierno de Hugo Chávez. El populismo de Hugo Chávez a finales del siglo surgió como una respuesta a esa crisis que de la sociedad venezolana arrastraba durante 20 años. Hay algunas figuras muy emblemáticas. El Viernes Negro de febrero de 1983 mostró a los venezolanos y al mundo que ya no estaba funcionando ese modelo. Se tuvo que hacer un cierre del mercado cambiario y vino inmediatamente después una devaluación del bolívar después de más de 2 décadas. Sólida y estable. Y eso de alguna manera en uno de los titulares de la prensa se decía en esa época, bueno, si aquí se acabó la fiesta, o nos movemos hacia una economía moderna, vamos a decirlo así, no rentística, o seguiremos arrastrándonos. Y lo cierto fue que las élites venezolanas no pudieron, no encontraron o no quisieron subsanar este problema estructural de la economía venezolana, y como respuesta a eso se fue generando pues crisis social, inflación, deterioro, pobreza, carestías, etcétera. Vino el Caracazo de 1989, golpes de Estado, en fin, y la ruptura populista de Hugo Chávez en las elecciones de 1998. Hugo Chávez tampoco va a resolver el problema estructural de la economía venezolana. Si algo hace es que lo va a exacerbar, lo va a agravar, porque no quiso, no pudo, no supo resolver eso. Es más, desconoció y, digamos, para el chavismo el problema no era un problema de la economía, era un problema de la corrupción de las viejas élites, que es típico de un discurso populista. Es un problema del imperialismo
es típico de un discurso socialista anacrónico de los años 60. En fin, nunca hubo un reconocimiento de esa causa estructural del modelo económico venezolano y por lo tanto no se atendió, mucho menos se resolvió, sino que más bien se exacerbó. Así pues, al no resolver el populismo chavista la crisis económica y al imponer desde el 2007 lo que Chávez llamó un socialismo del siglo XXI, la crisis se extendió de nuevo a todas las esferas de la vida social. A esta emergencia humanitaria compleja declarada por Naciones Unidas desde 2016 para Venezuela, se ha sobrepuesto en el 2020 el COVID-19 con todas las secuelas que agravan, profundizan hasta niveles indecibles, digamos, la situación que está sufriendo la sociedad venezolana. Veamos muy rápidamente algunas expresiones de esta crisis o de esta emergencia humanitaria compleja. Algunas fotos que han dado la vuelta al mundo de los niños y las personas comiendo de la basura, protestas más cotidianas, las últimas encuestas del Observatorio del Conflicto Social hablan de un promedio de 24 protestas diarias en Venezuela, fragmentadas, demandando todo tipo de servicios, porque en una emergencia humanitaria compleja, como ya señalé, significa que están afectadas todas las esferas de la sociedad y está destruido todas las esferas de la sociedad. Ya el profesor Arraiz habló de la enfermedad holandesa. Venezuela ha sufrido enfermedad holandesa en muchos momentos de su historia y tiene que ver con la entrada masiva de divisas en momentos de boom petrolero, de alza de los precios del barril petrolero en el mercado internacional, que sobrevalúa la moneda venezolana, y si el Estado no interviene para tratar de encontrar un equilibrio a esa situación, no es posible producir internamente, porque los precios internos son más costosos que los externos y es mucho más fácil importarlo todo. Y así, cuando hay 1 o 2 años de alza petrolera, pues se importan estas cosas, cae el precio y se vuelve a reactivar el aparato productivo. Pero en el caso del chavismo, tuvimos 10 años seguidos de alza petrolera. Cuando cayeron los precios del petróleo en el 2014 y se volteó otra vez hacia el territorio para ver qué se producía, no estábamos produciendo nada, ni en el campo, ni en la agroindustria, ni en la manufactura. Y de esa manera se explica una cosa que mucha gente me ha preguntado: ¿por qué hay tanta hambre en Venezuela? ¿Y por qué no hay producción en Venezuela, teniendo tierras, teniendo aguas, teniendo toda una serie de recursos? Porque la enfermedad holandesa, esta última, que la tuvimos en los 70 también, hizo estragos sobre el aparato productivo venezolano. Tenemos una recesión económica continuada de 7 años, un Producto Interno Bruto que se ha achicado. Hoy en día el aparato productivo venezolano es el de una economía pequeña, centroamericana, tan prácticamente está reducida al 30% de lo que fue hace 4 años. Tenemos 3 años de hiperinflación, una inflación que ha pulverizado los salarios. Yo, como profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, gano $6-7 al mes, y es uno de los salarios más altos. El salario mínimo fluctúa entre $1 y $2 al mes, y por lo tanto, pues, no hay ninguna capacidad de los salarios internos en Venezuela de cubrir las necesidades básicas, a menos que se haga en dólares o en un equivalente de dólares. La compañía de petróleo de Venezuela, la PDVSA, está en bancarrota, las refinerías están paradas, dado por falta de mantenimiento, por falta de personal suficientemente entrenado y profesional, y en este momento no estamos produciendo gasolina en las refinerías, que han colapsado también en los últimos años. Más fotos con expresiones de la falta de servicio, como el de agua, de las violaciones de los derechos y de la permanente protesta en las calles, en los espacios públicos, de la población empobrecida. Venezuela, de acuerdo con las encuestas de condiciones de vida de las universidades, dado que el gobierno ya no da cifras oficiales,
es que ya más del 90% de nuestras familias están en pobreza y hacia el 60% de ellas están en miseria. Como les dije, los salarios no dan. En el año 2017 y 2018, en la misma encuesta esta en COVID, hizo un registro de la pérdida de peso de los venezolanos y se encontró que en el 2017 habían perdido 11 kilos en promedio, el 60% de la población, y en el 2018 9 kilos en promedio. Esto tiene que ver pues con la falta de nutrientes, de alimentos, de la desnutrición. Como dije, el salario está en menos de $2. Para que ustedes se hagan una idea, una caja de aspirina puede costar $6. Hay encuestas que registran la cantidad de gente que entra a los hospitales y fallece por falta de insumos, de equipos, porque están, o por falta del personal profesional, médico y sanitario. Una escasez de medicamentos que anda por alrededor, a veces fluctúa entre el 70 y el 80%, de acuerdo con la Federación Venezolana de Farmacéuticas. Y pueden ustedes, si tienen interés, registrar, porque son muy exhaustivos, los informes que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Venezuela en los últimos años. Ahí pueden encontrar todo tipo de datos sobre las penurias, los retrocesos de la sociedad venezolana. Para finalizar esta parte, diría que Venezuela es el país más violento del hemisferio occidental, de acuerdo con las tasas de homicidio y de violencia que asolan al país, y Caracas es la capital en este momento más violenta, más peligrosa del mundo. Esta foto siempre la pongo porque de esto no es de ahora, esto es del 2016, de julio del 2016, cuando después casi de un año cerrada la frontera entre Venezuela y Colombia, este es el Puente Libertador, una negociación entre los dos gobiernos logró abrirlo, y esta foto fue tomada en el aire. Esa noche durmieron en toda la frontera miles de venezolanos tratando de llegar al otro lado, a Cúcuta, a comprar medicinas y alimentos, en lo que a mí me parece que es un símil del derrumbe pues, del proyecto chavista, muy parecido al derrumbe del muro de Berlín en el siglo pasado, en 1989. Más de 4,5 millones de venezolanos han huido del país. No tengo que decirles a ustedes, con una buena parte de los últimos 2 años se ha movido a través del territorio colombiano, otros ya han permanecido en el territorio venezolano, y la explicación de esto, que esto se ha parado un poco con la pandemia, pero la explicación de esto está pues, en esta crisis humanitaria compleja, tan dramática que está sufriendo este país. Claro, y la gran pregunta es por qué no se supera. Y aquí entonces vamos a entrar ya en la segunda parte de lo que quería decirles. Porque, como les dije en la presentación anterior, la idea de moverse la economía venezolana hacia una economía moderna, sostenida sobre las reglas de la economía, con unas inversiones internas, con un aparato productivo que se sostiene ella sola y que no depende de los subsidios y de los apoyos y de los créditos del Estado, no ha sido posible en Venezuela. Y por esa razón sigue sin resolverse la crisis estructural del país. También creo que no se supera porque en este momento el socialismo del siglo XXI funciona como una ideología legada por un líder populista, y esa ideología legitima la destrucción de las instituciones de la democracia liberal por considerarlas burguesas y busca sustituirlas por un Estado cuasi totalitario. Esto es una ideología yo diría que con Maduro prácticamente irrelevante ya, porque la intención es consolidar algún tipo de régimen autoritario con rasgos totalitarios que vamos a ver en presentaciones posteriores. No vamos a pasar por el rentismo, porque ya hemos hablado bastante de él. Sí voy a decir lo siguiente: el socialismo del siglo XXI en realidad nunca fue un proyecto de la sociedad venezolana. Como buen populista, Chávez impuso un proyecto personal para Venezuela. Ese fue un sueño de Chávez,
A diferencia de lo que está en la Constitución de 1999, que es un régimen de democracia participativa, que fue discutido por la sociedad durante los años críticos de los 80 y de los 90, por muchos actores de la sociedad, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, innumerables debates intelectuales en las universidades, una comisión de reforma presidencial para introducir reformas a la Constitución, se movían alrededor de esta democracia participativa y protagónica que quedó consagrada en la Constitución de 1999. Pero el proyecto del socialismo del siglo XXI no fue debatido en la sociedad venezolana, sino impuesto por Chávez a partir del 2005, cuando se sintió fuerte, triunfante de las confrontaciones políticas que ha señalado el profesor Arraiz, golpes de Estado para petroleros, guarimbas y todas estas cosas. Cuando él se sintió fuerte, él decidió, bueno, imponer una radicalización de lo que él llamó la revolución, que en realidad era un cambio de timón en el proyecto para ir hacia un socialismo del siglo XXI, que era un proyecto personal y que él no tampoco tenía mucha idea de lo que era. Él decía que había que construirlo todos los días. Una cosa que sí quería decir, y me refiero si tienen algún interés sobre el Estado, sobre un libro de Fernando Coronil, un venezolano que ha tratado de entender por qué las élites venezolanas parece que se intoxicaran en el Estado y trataran de moldear como si fuera una plastilina a la sociedad venezolana. Creó este concepto del Estado mágico. Cuando uno tiene unas élites en el poder que no pueden ser controladas por la sociedad porque los ingresos que tiene el Estado no vienen del trabajo de la sociedad, vienen de una renta internacional que él captura en el mercado mundial. Esas élites para la sociedad venezolana es muy difícil controlarlas y ellas se hacen autónomas y comienzan a tener sueños propios, delirios propios, y eso lo llamó Fernando Coronil un estado mágico. Cada vez que ocurren estas entradas masivas de dólares, parece que las élites nuestras se intoxican de poder y de dinero y deciden lo que es mejor para la sociedad venezolana, sacando, decía Fernando Coronil, un conejo de un sombrero, prácticamente. En el caso de Carlos Andrés Pérez, irnos hacia el primer mundo en cuestión de años, y en el caso del chavismo, irnos hacia un socialismo que supuestamente era inédito, pero que cada vez se parece más al socialismo anacrónico, pues, de la Unión Soviética y su versión tropicalizada en Cuba. ¿De qué manera interviene el populismo en esto? Chávez llega al poder en 1998, y aquí vamos a utilizar las teorías más recientes sobre populismo, particularmente un libro que ha sido seminal en el debate de América Latina sobre populismo, que se llama La razón populista, de Ernesto Lacroix. El populismo es una forma universal de hacer política que tiene como característica fundamental que divide a la sociedad en dos grandes sujetos políticos, los buenos y los malos. El populismo tiene un discurso moral, moralista, en el cual hay unos buenos en la sociedad y hay unos malos. Y estos dos sujetos políticos son antagónicos. Los buenos es el pueblo sufrido, el pueblo que está alejado del poder, el pueblo que tiene una cantidad de demandas insatisfechas, que está descontento y que tiene una cantidad de malestares en la sociedad, y la culpa de estas desigualdades y de estos agravios que sufre ese pueblo sufrido es culpa de los poderosos, de los que están en el poder, y esos son los malos. El populismo, la principal característica del populismo es polarizar políticamente y en dos grandes toletes a las sociedades. Y eso tiene una gran capacidad para simplificar la política, hacerla entendible a todos, y genera una gran capacidad de movilización para impulsar un cambio político. El problema del populismo es que al hacerse un discurso moral no reconoce al otro, al que no está conmigo, al que no se identifica conmigo como un rival, lo reconoce como un enemigo. Y en ese sentido tiene ya un potencial autoritario bastante
de entrada, vamos a decirlo así. Los teóricos del populismo también dicen, bueno, pero en la mayoría de los casos populistas recientes, el líder populista llega por las urnas, tiene una legitimidad de origen, en efecto, y se ha considerado por eso que el populismo es una forma democrática, porque, digamos, tiene un origen generalmente en las urnas y generalmente conduce mayorías populares en las sociedades en las que aparece. Pero es un tipo de democracia directa que tiene una direccionalidad desde arriba hacia abajo. No es el pueblo el que conduce es un líder mesiánico, es un líder carismático. Y ese liderazgo carismático o populista tiene algunos rasgos que ponen en peligro a las democracias occidentales. Eso lo estamos viendo hoy en figuras como Donald Trump o como Orbán, Putin en Rusia, Erdogan en Turquía y en fin. Los llaman hoy en día democracias iliberales, porque llegan por las urnas, pero inmediatamente rechazan las formas de la democracia representativa. No creen en el pluralismo, consideran que la voluntad general es una e indivisible, es una democracia de mayoría sin respeto ni contemplación hacia las minorías. Una vez que se sabe cuál es la mayoría, el líder encarna esa mayoría y el líder interpreta la voluntad general. Y es un tipo, y en ese sentido, la relación se hace directa con el líder y el líder tiende a despreciar cualquier mediación política, sean partidos políticos, entes independientes del Estado. Él va a llegar, como dirían los politólogos Steven Levensky y Ziblatt, va a llegar al poder y desde el poder su liderazgo carismático comienza a socavar las instituciones de la democracia liberal. En América Latina también es muy central la figura del líder carismático, y en ese sentido Chávez fue un líder paradigmático, como lo ha sido Juan Domingo Perón, o como lo ha sido Jesús María Velasco Ibarra, y otros líderes que han sido paradigmáticos, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, encarnan pues una tradición muy fuerte en América Latina del liderazgo carismático que llega para tratar de impulsar en sistemas de democracia representativa que tienen una tendencia oligárquica muy fuerte y en unas sociedades que son muy desiguales tienden pues a impulsar un liderazgo para un cambio político. Diría la teoría weberiana de Max Weber que el líder carismático aparece en cualquier tiempo o lugar en momentos de estrés social y de quiebre político, facilitando un cambio. Su legitimidad no depende de las leyes ni de las normas. El líder que tiene carisma es percibido por sus seguidores como un ser excepcional, como un ser por encima del promedio, cuasi divino, y en ese sentido se deposita en él la confianza y se tolera que él se pase por encima de las leyes y de las constituciones, porque él viene a producir un cambio para destruir lo anterior y crear condiciones para una transformación de la sociedad en beneficio de los agraviados, en beneficio de los descontentos y de los excluidos. El líder carismático no tiene una relación universal con sus seguidores. En ese sentido, esta legitimidad del líder no es una legitimidad tipo moderna, donde el Estado es igual, trata a igual para todos, los derechos son universales, son neutrales. No, el líder carismático exige una relación personal de lealtad y afecto de sus seguidores. ¿No? Y ejerciendo el poder como lo ejerció Chávez durante tantos años, va a comenzar a utilizar esos criterios para las relaciones entre Estado y sociedad y para la escogencia del aparato administrativo, de la burocracia y del empleo público y del gabinete e incluso de los poderes públicos. Se exige no profesionalismo, sino lealtad y afecto.
por el líder carismático. Los líderes carismáticos están dando grandes batallas contra el mal, no tienen tiempo para cosas cotidianas, como se alimenta la gente, o si los niños van para la escuela, ellos están en su épica, llena de simbolismos, batallando contra la maldad en el mundo, y en ese sentido no hay una valoración por las reglas de la economía. Entonces, si te pones el rentismo al lado del liderazgo carismático, tienes la combinación perfecta para un desastre económico. Y si utiliza elecciones, no son elecciones al estilo de las elecciones liberales, representativas, son elecciones para ovacionar o rechazar al líder carismático. Y si se hacen como se hizo en Venezuela, en los 13 años de Chávez se hicieron no menos de 15, 16 elecciones, cada elección era una elección a favor o en contra del líder, no importara si fuera para gobernador o alcalde o para el parlamento o para el consejo municipal, y todas fueron de alguna manera fortaleciendo el liderazgo de Chávez y debilitando las instituciones, incluso las otras autoridades. Chávez diría en algún momento cuando ganaron una serie de sus gobernadores en unas elecciones regionales, que se bajaran de esa nube, que no creyeran que ellos eran los que estaban ganando. Que lo que estaba ganando era Chávez, que los había impulsado. En Venezuela se decía como un portaaviones, que el capital político no era de ellos, el capital político era de Chávez. Y en ese sentido no había posibilidad ni de la sociedad, ni de las autoridades regionales, ni de las autoridades públicas de controlar aquel fortalecimiento del poder del Ejecutivo Nacional en la figura de Chávez. Como consecuencia, esta división entre buenos y malos produce un fuerte deterioro de los principios básicos de la identidad nacional y comienza entonces a desvanecerse esa identidad porque no todos los venezolanos somos iguales, ni el Estado nos trata como iguales. Se comienza entonces por un discurso oficial polarizado y excluyente, se va desvaneciendo, resquebrajando la identidad nacional. Se van deteriorando los contrapesos institucionales, como la independencia y autonomía de los poderes públicos, del poder judicial, del legislativo, vis a vis el ejecutivo. Desaparece el pluralismo, no hay tolerancia con lo que disiende, y desaparece la alternancia política, porque ya la voluntad general ha sido expresada, no hace falta que la siga expresando a través de elecciones periódicas. Estos componentes ligados con la idea de esta relación por afecto y lealtad generaliza ya en el gobierno de Chávez, pero mucho más profundo con Maduro, una impunidad generalizada en las altas esferas del poder. La ineficiencia en la administración pública, agravada porque no se llega allí por carrera profesional, sino por lealtad al comandante o por tener lazos consanguíneos, crea una ineficiencia administrativa peor que la que teníamos antes. Y estas dos cosas son una receta perfecta para una corrupción, una metástasis de la corrupción en todos los niveles de la administración pública. Y esa corrupción es el caldo perfecto, el abono para la penetración del crimen organizado en Venezuela, y es en buena parte la explicación de por qué hoy en día en Venezuela pues, hay una cantidad de mafias, de negocios ilícitos que tienen lugar en Venezuela, con actores ilegales o con las propias élites venezolanas transformadas en parte del crimen organizado. Se socava la tolerancia y la igualdad política, los opositores son perseguidos, fuertemente perseguidos. En este momento hace unos días acaba Maduro de liberar a 24 diputados que estaban, sobre los cuales algunos estaban presos, otros en el exilio y otros refugiados en embajada, algunos torturados, etc. Y como no ha habido ninguna valoración por atender la economía, la economía pues declina y está derrumbada, como es el caso de si a mí me preguntaran en qué papel juega la ideología socialista en todo esto, yo diría que es prácticamente eso, un maquillaje ideológico que legitima el rentismo socialista
una economía centralizada, de planificación centralizada, con expropiaciones masivas de tierra, con nacionalización de empresas, la diligencia con PDVSA, y prácticamente pues, se ha destruido el aparato productivo interno y hoy en día pues, los sectores más dinámicos de la economía están en el sector del comercio y de la finanza. En términos sociales, esta ideología socialista ha legitimado la distribución del ingreso fiscal petrolero en políticas masivas, en políticas sociales masivas para el pueblo, que se fueron haciendo en la medida en que Chávez trató de imponer el socialismo del siglo XXI a través de vías pseudo legales, porque la Constitución tiene muy claro, dice muy claro que las reformas constitucionales, si no pasan, si no son aprobadas por el pueblo, no pueden ejercerse. Sin embargo, Chávez fue derrotado en 2007 por la reforma constitucional y decidió imponerlo, entre comillas, por otras vías legales, y tuvo entonces que salirse de la legitimidad racional legal de las democracias modernas y mucho más centrarse en su carisma y en la distribución clientelar del ingreso fiscal petrolero a través pues, de circuitos de organizaciones sociales a donde se les distribuye dádivas a cambio de lealtad política. Chávez intentó desde el 2007 imponer, como digo, por leyes socialistas, un Estado comunal. Ese Estado comunal es un Estado completamente diferente al que está en la Constitución. Y es inconstitucional, es ilegal, pero tenía la fuerza para imponerlo. Lo ha impuesto por la fuerza a la sociedad venezolana y por vías pseudo legales, porque controla el Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia de interpretación de la Constitución en Venezuela. Y entonces, ¿de qué consiste este sufragio? Bueno, si esto llegara a consolidarse, porque ha seguido avanzando, pero en una consolidación sumamente inestable y con mucha resistencia de la sociedad venezolana, pero si él llegara a estabilizarse, sería un Estado ya sin sufragio universal, directo y secreto, sin sociedad civil. Las organizaciones son parte del Estado. El Estado venezolano no reconoce organizaciones independientes sociales, no considera eso como parte, considera eso como parte de la democracia burguesa. No respeta la autonomía e independencia de los poderes públicos, no cree en el pluralismo ni en la alternancia política. Esos serían los rasgos de ese Estado iliberal, ese Estado comunal. Sí seguirá avanzando para el año que viene si controla la Asamblea Nacional y logra estabilizar medianamente la economía. En consecuencia, yo diría ya para terminar, el modelo socialista venezolano ha sido ilegítimo porque no tuvo el respaldo de la voluntad popular, como dice la Constitución, y sin embargo, se logró avanzar gracias al boom petrolero. Pero hoy en día ya no tiene es insostenible sin la creciente y continua renta petrolera que ya no existe como tal. Esa renta al disminuir produjo la reducción del aparato productivo, la inflación, el desempleo, la escasez de alimentos, la pobreza severa. Las regulaciones, sobre todo las etapas de producción y distribución de bienes, profundizaron esas tendencias, la inseguridad jurídica, todas las masivas expropiaciones, nacionalizaciones, etc. En lo político, este modelo que trató de imponer Chávez prioriza los intereses colectivos del pueblo chavista, que no es el mismo pueblo conceptualizado por la democracia representativa, sobre los derechos individuales de la ciudadanía. Por eso hay una gran desatención y repudio, incluso, y respeto hacia los derechos humanos individuales, de acuerdo con las instancias internacionales de derechos humanos. Destruye las instituciones de la democracia representativa, persigue la disidencia y ejerce un control sobre los medios de comunicación. Chávez deja un legado que realmente tiende cada vez más hacia un régimen autoritario. Y entonces ya en mi última transparencia quería, porque ya no salimos del populismo, no podemos considerar
a Nicolás Maduro ya como un régimen populista, porque el régimen populista, como decía, algunos lo consideran un régimen iliberal, pero que tiene un origen democrático, pero el régimen de Nicolás Maduro ya no puede considerarse. Eso no tiene los rasgos básicos de un ejercicio de poder populista. Pero el populismo de Hugo Chávez dejó como legado una situación que condujo al gobierno de Nicolás Maduro, que es un régimen autoritario. Muy rápidamente, aquí está, esta es una foto que yo saqué porque lo fui a ver, el cuartel de la montaña, el mausoleo construido a Chávez, donde reposan sus restos del líder en la montaña que mira hacia Miraflores, en donde él se supone que supervisa la labor de Maduro en un intento en donde el gobierno venezolano invirtió mucha plata para que fuese sacralizada su figura como padre fundador de una nueva república. Eso no tuvo demasiado éxito. En 2013 Chávez muere y entonces viene el problema político para Venezuela, para las élites que rodean a Chávez, las nuevas élites chavistas, porque desaparece el carisma sobre el cual estaba sostenido el régimen. Y desafortunadamente también para Maduro caen los presos petroleros, que era la otra pata de los recursos distribuidos de manera clientelar. Y así, para continuar el legado, Maduro y su coalición civil y militar deben imponer un régimen cada vez más autoritario, más represivo. Y ha llegado, pues, en esa evolución que comienza en el 2013 hasta hoy, ya del 2020, son 7 años de creciente represión, coacción, persecución y amedrentamiento, que estamos en lo que Juan Lindsay y Alfred Stefan llamarían un régimen de extremo autoritarismo con rasgos sultánicos, tratando de establecer un régimen de tipo patrimonial, donde lo público y lo privado se confunden y son utilizados como si fueran lo mismo por las élites en el poder, y un aparato de propaganda muy controlada, la comunicación en Venezuela, para ir invadiendo la vida privada y produciendo una atmósfera de terror en Venezuela para poder perpetuarse en el poder. Vamos a saltarnos esto. Bueno, sí me interesa decir que Maduro está en el poder por estos rasgos que he ido diciendo, pero también porque tiene aliados, en los últimos años se ha hecho de aliados muy poderosos, entre ellos Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba, que han entrado pues también como aliados de Maduro a darle el apoyo en el tablero internacional para mantenerlo en el poder, porque tienen intereses geopolíticos o materiales o económicos o de diversa naturaleza, lo que hoy es el territorio venezolano. Mis comentarios finales serían entonces que un régimen de estos rasgos sultánicos hace complicado una transición en Venezuela impulsada solo desde adentro y con medios pacíficos. De acuerdo con la teoría política del autoritarismo extremo con rasgos sultánicos de Juan Lindsay y Alfred Stefan, montado sobre una serie de experiencias del siglo XX, suelen fallar las negociaciones, las mesas de negociaciones, incluso suelen fallar también los golpes de Estado en una situación de esta naturaleza. No voy a entrar en detalles, si me preguntan, entro. Y ellos observan que lo usual en estos casos es una finalización del régimen de manera abrupta, inesperada o violenta. Ponen por ejemplo, en la región latinoamericana el caso de Duvalier en Haití, el caso de los Somozas en Nicaragua, y así, ¿no? Son casos. Y el caso, por supuesto, de Trujillo en República Dominicana. Las fuerzas internacionales suelen jugar un rol importante en la finalización de este tipo de régimen, y sobre todo son sumamente importantes sus apoyos para ir hacia una transición democrática. Bueno, muchas gracias. Son algunas fotos que tengo, pero que preferiría abrir el debate.